Vale, vale. Bien. 3, 2, va. Y que culmina con Buenas el hijo de tardes. su fuerza para... Agradecemos a todos los que nos sintonizan. Tenemos el honor de tener aquí a Leonel Alice Antonelli Correa, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestro en Letras Españolas por la UNAM. Desde el año 2012 a la fecha, es integrante del Seminario de Estudios Áureos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales como ponente y parte del comité organizador. Miembro de la Asociación Internacional Siglo de Oro AISO y miembro de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro AITENSO. Profesor de la Academia de Lenguaje y Comunicación del Colegio de Bachilleres Plantel 9, Aragón, en el que imparte las asignaturas relacionadas con la comunicación y la literatura. Tiene un canal de YouTube llamado #YoLeo en el que habla sobre temas de las áreas de la comunicación y la literatura. También tenemos el honor de presentar a Ivette Muñoz Castillo, mujer altruista. Actualmente es estudiante de Letras Españolas por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la par, intérprete en formación de lengua de señas mexicana por parte del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana. Estudiante de ballet clásico y amante de los libros desde temprana edad, el arte y la naturaleza, comprometida con su profesión y su familia. Cedemos la palabra a los conferencistas. Adelante, Ivette. Muy buena tarde. Agradezco mucho el poder estar aquí. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua y muchas gracias a mi facultad, Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, Edith, por presentarnos. Y pues muchas gracias. Para mí es un honor, maestro Leonel Alice Antonelli Correa, poder compartir este espacio con usted, este espacio de aprendizaje. Y, y pues enhorabuena, vamos a evocar a las musas para que nos acompañen en este espacio. Y pues nada, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí. No, para nada, Ivette. El honor es totalmente mío. Le agradezco de igual manera a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a su Facultad de Filosofía y Letras, a la maestra Marta Montemayor, Victoria Montemayor, que amablemente me hizo la invitación para ser parte de este conversatorio, pero el honor es totalmente mío. Es decir, pues muchísimas gracias, Ivette, y pues efectivamente vamos a invocar a las musas, aunque sean infernales, pero vamos a invocar a las musas y vamos a hablar de estos dos grandes autores, por un lado Dante Alighieri y por el otro Francisco de Quevedo. Así sea. Pues comencemos en orden cronológico, si te parece. ¿Tú qué puedes referir en relación con el buen Dante Alighieri? Ay, Dante, ¿hasta dónde ha llegado su obra y su influencia? Que enos aquí analizando su magnífico trabajo, su magnífica obra dentro de otra. Creo que la literatura llega a nosotros como un ropaje en tiempos de hambruna, en tiempos de invierno, donde el conocimiento se perpetúa generacionalmente, de siglo tras siglo. A través del paso del tiempo nos damos cuenta del impacto que tiene la tinta en un papel, este impacto que llega a permear en nosotros, no solo en las hojas escritas, no solo en las páginas, sino también en la vida misma. Esto, pues, basándonos un poco ya en la influencia que ha tenido Dante, tanto que hoy en el 7º centenario lo seguimos conmemorando, lo seguimos recordando con base en su obra, sus obras tan grandiosas. Y bueno. Pues no, es que es totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ivette. Es decir, hablar de Dante Alighieri es hablar de los autores más importantes en la denominada literatura universal. Justamente en la anterior mesa, la nuestra, estaban hablando eso, ¿no? Una de las preguntas que hacía la maestra Victoria Montemayor era precisamente eso: ¿cómo podemos ver a Dante el día de hoy, ¿no? Es decir, tanta es su influencia al grado de que seguimos diciendo la palabra dantesco cuando nos encontramos algo con ciertas características y ciertas peculiaridades, pero esta trascendencia pues no solamente tiene lugar hoy en día, ¿no? Que precisamente conmemoramos sus 700 años de fallecido, pero también de este lado de mi objeto de estudio, también estamos conmemorando al buen Francisco de Quevedo, porque Francisco de Quevedo, según algunos documentos, hace 441 años nacía. Entonces, por un lado, tenemos el 14 de septiembre conmemorando
la triste y el funesto deceso de Dante, pero por el otro lado tenemos el nacimiento de Francisco de Quevedo. Entonces esta fecha es como muy estelar y muy especial también para mí, porque por un lado efectivamente tenemos a Dante Alighieri, que es un autor sumamente importante en las letras, no solamente en las letras italianas, por denominarlo de alguna manera, sino en las letras universales. Entonces, muestra de ello es la obra de la que vamos a hablar de una u otra manera, que es El Infierno. Como bien mencionaban en todas las mesas, Dante Alighieri sí hace su comedia o Divina Comedia, como la conocemos también, pero mágicamente nadie se concentra en los demás ámbitos, ¿no? En los demás capítulos. Nadie se concentra en el paraíso. Todo el mundo nos concentramos en el infierno, porque por lo visto era un elemento importantísimo para la cultura de la época, tanto de Dante y consecuente, ¿no? Y más considerando la importancia que tenía el credo religioso, tanto en esta época, Renacimiento para los italianos, un poco medieval para lo hispánico, y esa misma importancia y resonancia que ha tenido en muchos autores. Muestra de ello es el mismo Francisco de Quevedo. En efecto, precisamente hace poco pensaba cómo es que para nosotros los seres terrenales, como bien nos han definido ambos autores, no se nos hace tan magnificente y a la par tan curioso o tan intrigante, mejor dicho, qué es lo que pasa después de nosotros, qué hay más allá de nosotros mismos como ya mencioné, seres terrenales, qué hay más allá de nosotros mismos tras nuestro deceso, ¿no? ¿A dónde fue Dante hace 700 años? Sería una buena pregunta por hacernos, en dónde estará navegando Dante en estos momentos, ¿no? Ya que él sí logró purificarse, logró la Sí, purificación. sí. Sí, no, justamente es eso, ¿no? Es decir, estas situaciones ontológicas del ser y el estar y el más allá, creo que es uno de los temas recurrentes tanto en Dante como en el mismo Francisco de Quevedo. Por ejemplo, yo les comparto mi especialidad, tanto mi tesis de licenciatura como de maestría, habla de esos temas. Hablan justamente del concepto del alma, hablan de estos conceptos de entidades o conceptos, términos espirituales, entiéndase alma, ánima, espíritu, esta antigua, fantasma, que son conceptos ciertamente relacionados con ese aspecto del más allá. ¿Qué ocurre en el más allá? Es decir, obviamente en el ámbito cristiano o judio-cristiano, principalmente en el último, en el cristianismo, sí se habla de estos personajes extraordinarios que sí pudieron trascender a la muerte. El mismo Jesucristo, ¿no? Que a los 3 días resucita. Entonces, como que esas situaciones siempre han estado imperando en la cultura. Y el ejemplo claro es esos cuestionamientos que nos hacemos, ¿no? En el caso de Dante es, bueno, estamos hablando ahorita de su comedia, pero también tuvo su lado amoroso, entonces, y a veces caía en estas, por denominarlas así, blasfemias, ¿no? De equiparar a Beatrice con Dios o con una virgen y demás, como que dices, tranquilo, ¿no? Porque eso te puede costar en el juicio final. Y lo mismo podría ocurrir con Quevedo, no tanto en el ámbito amoroso, pero sí en el ámbito político, en este ámbito satírico burlesco que lo metió en muchos problemas en su momento, al grado de que algunas de sus obras estuvieron en el Index, fue señalado, tuvo muchos comentaristas que señalaban esas cosas que iban en contra del credo, y entonces hoy, siglos después de su fallecimiento, es buena pregunta decir, ¿qué ocurrió con estos personajes? Estos personajes tan apegados en cierta medida al dogma cristiano, es decir, muestra de ello es la imaginería que tenemos en relación al infierno, se la debemos a Dante. Y en el caso de Quevedo, pues fue un personaje que tuvo muchas controversias, tuvo muchas reflexiones en torno al credo, a los personajes. Él mismo representaba, tiene grandes obras de carácter filosófico, religioso y exclusivamente religioso. Entonces, estos personajes que son tan entrañables o que defendieron de gran medida este dogma, pues en su vida real, ya de carne y hueso, tuvieron algunas situaciones que nos podrían hacer cuestionar qué está ocurriendo con su alma siglos después. Claro, en efecto, sobre todo si nos basáramos un poco en pensar quizá que estén
que esperemos no sea así, que estén en tierras infernales, pensar también de qué forma esto se desarrollaría con base en cómo cada uno tiene sus propias penitencias basadas en su conceptualismo. Ujú. Tal como con Dante tendríamos la parte de los pecados y con nuestro maestro Quevedo tendríamos la parte de los oficios, ¿no? Esta Exacto. dualidad que vemos entre ambas penitencias, ambos castigos, y cómo cada autor desarrolla su propio infierno con base en ello. Sí, exactamente. Y el mejor ejemplo de esta taxonomía de personajes que bien refieres se ve precisamente en sus obras. Es decir, tanto en el infierno principalmente nos vamos a enfocar en el tema que tenemos en común, tanto con Dante como con Quevedo. En el infierno vemos eso, esos personajes, esos mercaderes, esos cornudos, esos sastres, esas situaciones en el caso del sueño del infierno de Quevedo, pero también tenemos a personajes ya en el infierno de Dante, tenemos esos personajes históricos, conocidos y reconocidos por todos, que precisamente reflejan no solamente el pecado que se está castigando, sino también lo que venía detrás, el simbolismo de esos oficios. Obviamente en el caso de Quevedo ya eran un tópico, o sea, ya eran personajes tipo, ya eran personajes tópicos, pero en el caso de Dante era importante, es importante hacer ver eso, cómo ciertos personajes, ciertos oficios eran vislumbrados y representados, por lo tanto, como pecados y pecadores en consecuencia, al grado de que ocupaban alguno de los círculos del infierno. Claro, y también, pues, sobre todo que Dante no nada más utilizará personajes de su época, sino que vamos a ver un repertorio enorme desde Homero, Eneas, hasta el rey David. Esto dando un repertorio de personajes y de pecadores tan amplio que a uno sí se le ponen los vellos de punta, la verdad, al ver semejantes personajes con semejantes penitencias. Sí, totalmente. Es decir, y ese es otro punto de concordancia entre el infierno de Dante y el sueño del infierno de Francisco de Quevedo, que en muchos momentos mencionan a personajes, tanto históricos como estos personajes tipo, por decirlo de alguna manera, estos oficios y demás, que sí imponen, ¿no? Y además, todavía en el caso de Dante y de Quevedo, otro punto es que muchas veces hasta mencionan a personajes que estaban vivos, pues aprovecharon ese espacio, esa obra, El maravilloso mundo de la página en blanco, como se menciona en el mundo del arte, para por ahí meter debajo de la mesa una patadita de ciertos personajes que querían censurar, que querían señalar, como que era su revancha, su venganza, algunas veces de manera simbólica, es decir, de manera connotativa, pues si simplemente mencionaban algún personaje con algunas características y ya, las personas de esa época entendían el referente, pero hay otros que era el nombre tajante y de repente uno investigando, gracias a las ediciones críticas, nos enteramos que esos personajes aún seguían vivos cuando se escribe, ¿no? En el caso particular de Dante, menciona ciertos enemigos políticos, ciertos personajes que lo habían señalado, que lo habían calumniado, que se habían como vanagloriado de cuando lo expulsan. Entonces, ese tipo de situaciones son muy destacadas, más considerándolo en qué época, porque hoy podemos entender la caricatura, hoy podemos encontrar los memes, que es como la caricatura más actualizada, pues podemos ver el meme de un personaje, de un político, podemos ver hasta el meme de alguien totalmente desconocido, pero que tuvo un gesto, que tuvo una circunstancia, y lo hacemos meme. Eso es en la época actual. Hace unas cuantas décadas teníamos las caricaturas, ¿no? La caricaturización de algún personaje que fuera de la Vox Populi, pero aquí tenemos, hablando ya, renacimiento, barroco, estamos hablando de que por medio de la literatura se podía hacer esa sátira, pero tocando temas serios, por decirlo así, porque en el caso de Dante está hablando del infierno, no desde una perspectiva satírica, burlesca, aunque tiene esos guiños de algunos castigos burlones. En el caso de Quevedo es también esta sátira moral, obviamente trasciende tanto en su época como ha trascendido a lo largo de los siglos como un autor satírico, un autor burlesco, pero que de repente cometa la osadía de referir a un personaje tan imponente para la historia o tan imponente para el círculo eclesiástico, político, y que lo mencione, era de valientes, era de personajes como que tenían la certeza de que, no sé si no tenían miedo al castigo
o tenían tanta la certeza de que su buena habilidad retórica y su buen manejo de recursos les iba a brindar ese guiño que es siempre tan necesario en las artes. Claro, sí. En los sueños de Quevedo, pues vamos a ver vamos a deambular entre la miseria y la realidad del hombre, ¿no? Vamos a ver la realidad con base en sus oficios, con base en de qué manera lo que hacemos nos forma, ¿no? Nos define, por así decirlo. Creo que Quevedo iba un poco tras esta línea donde lo que nosotros hacemos como seres humanos, independientemente de nuestros pecados, nos forma y nos define. Y pues vamos a ir descubriendo el vicio y lo oculto de su mundo. Sí, esa es creo que la característica básica de Quevedo, es decir, por ejemplo, los sueños y discursos, muchos especialistas los denominan textos satírico-morales, no satírico-burlescos. ¿Por qué? Porque precisamente hay que hacer esta distinción entre lo satírico y lo burlesco, ¿no? Entendiendo lo satírico, sí son esta serie de relatos, de situaciones que sí tienen un afán cómico, por llamarle cómicos, es gracioso, pero que en el trasfondo lo que quiere hacer ese tipo de relatos es referir y señalar ciertos usos, ciertas costumbres que deben de ser censurables, que deben de ser mínimo cuestionados para cambiar. Entonces no está lo burlesco, es decir, se usa como recurso un poco la sátira, este aspecto chistoso, pero en el trasfondo es, quiero hacerte ver estas escenas, estos personajes, para que te cuestiones tú, lector, y no lo hagas, veas cómo se ve mal este personaje, cómo hacer esto te hace ver mal, te lo pinto de manera graciosa, pero en el trasfondo es de, si tú no quieres que se rían de ti como tú te estás riendo del personaje que te estoy exponiendo, no lo hagas. Y justamente caso contrario de lo burlesco, donde el afán es simplemente señalar para causar risa y ya no tiene este afán moral de lo bueno y lo malo. En el caso de Dante es precisamente lo opuesto, a pesar de que sí tienen estos castigos un tanto chistosos, el señalamiento era muy puntual, era muy preciso, justamente como se ha mencionado a lo largo de las mesas de este homenaje, es esos pequeños puntos de sí meto la cuestión política, sí meto la cuestión filosófica, pero ese remanente y esa situación religiosa es obviamente la que va a imperar, porque está hablando de conceptos muy arraigados en la cosmovisión de índole religiosa, a pesar de meter a personajes como Virgilio. ¿Quién es su guía? Virgilio. Entonces, ahí está esa referencia de no eligió a un santo, no eligió a uno de los padres de la iglesia, no eligió un ente, un espíritu bondadoso que lo guiara. No, escogió a Virgilio, justamente, ¿no? Siguiendo un poco este canto sexto de la Eneida. Entonces, como que se tiene esos remanentes de la cultura clásica, pero sin olvidar su contexto, su situación. Y lo mismo ocurre con Quevedo. Es consciente de esta tradición clásica, es consciente de la tradición cristiana, pero tampoco se olvida de la tradición imperante, lo que estaba de moda en su momento, y por eso se vale de este aspecto satírico moral, como lo mencionan los especialistas, para hacernos ver este mundo, efectivamente, como muy bien mencionas, Ivette, de hacernos ver la miseria humana. O sea, paradójicamente el barroco, que es el de mayor esplendor en lengua española, estaba envuelto en una miseria social y política. Es decir, la corona española se estaba cayendo, se estaba desmoronando por la mala administración de los reyes, pero paradójicamente fue la época de mayor esplendor en las letras. Por eso tenemos a un Lope de Vega, tenemos a un Miguel de Cervantes, tenemos a un Luis de Góngora y tenemos precisamente a un Francisco de Quevedo, ¿no? Ya podríamos hablar también de un Pedro Calderón de la Barca y obviamente de este lado del Atlántico a una Sor Juana Inés de la Cruz, pero paradójicamente cuando en el mundo de las letras todo era esplendor, todo era áureo, por eso los siglos de oro, pero de repente ya salías del mundo de las letras y de repente volteabas a ver y era la miseria. Y precisamente creo que en eso coinciden tanto Dante como Quevedo, de mostrarnos esos aspectos. Algo bastante impresionante, hablando del lenguaje de Quevedo, el tipo de lenguaje que él utiliza, es que nos va a dar los giros coloquiales de la época, va a utilizar el folclore de la época y el uso de los proverbios de la misma, sin dejar de lado las exigencias del barroco.
esto dando una obra tan magistral como para poder ser sátira, llegando un poco a lo burlesco, por así llamarlo, sin dejar las exigencias del barroco, sin dejar toda esta parte de la estética que se exigía a los textos literarios. Y ese es otro punto en el que coinciden Dante y Quevedo, porque Dante, por ejemplo, tiene su Tratado de la Lengua Vulgar, donde explica el lenguaje, es decir, como que no solamente se concentró en ser poeta y hacer creaciones y todo lo que envuelve a los grandes poetas, sino también se enfocó en lo que es el lenguaje, lo que las letras, los textos literarios se basan en letras, en la dialéctica, en las palabras. Entonces, Dante tiene un tratado de la lengua vulgar. Y por el otro lado, Quevedo también tiene obras donde reflexionan un poco, obviamente haciendo la sátira y lo burlesco en torno al culteranismo, es decir, esta otra tendencia que destaca su enemigo literario Luis de Góngora e imitadores, y Quevedo precisamente demuestra que tiene un muy buen oído, es decir, es culto. O sea, hablar de Francisco de Quevedo es hablar de un autor cultísimo, es decir, él de por sí escribió muchísimo, en comparación con sus contemporáneos, Quevedo escribió muchísimo en comparación con un Cervantes, bueno, tal vez con Lope se puede ir al tú por tantas obras de teatro, tantas comedias que escribió Lope, pero Quevedo se arriesgó a escribir de todos los géneros. O sea, tiene poesía, tiene teatro, tiene una novela, tiene textos narrativos, aunque sean breves, también tiene ensayos, porque conoció esta nueva modalidad de escribir del señor de la montaña, como él lo llama, que es Montaigne para nosotros actualmente, pero él conoció esta forma. Entonces, Quevedo, en cada uno de estos aspectos, sí vemos su estilo, sí vemos sus ideas, pero también vemos eso que tú bien mencionas, esa gran observación y ese gran oído que tuvo Francisco de Quevedo, porque cuando escribe poemas amorosos sigue muy bien la tradición del cancionere, es decir, se nota que fue un muy buen lector tanto del mismo Dante Alighieri en estas poesías destinadas a la vida nova, ¿no? Y entonces la vida nova o la vida nueva, como queremos nosotros decir. Conoció obviamente el cancionere de Francesco Petrarca, pero sin olvidar, él también tiene poemas amorosos que tienen este guiño jocoso, este guiño chistoso. Después nos vamos a lo filosófico y es consciente de las situaciones, es consciente de Platón y es consciente de los grandes padres de la iglesia. Obviamente él es muy cercano al neoestoicismo, entonces es muy consciente de los estoicos, también de la cultura clásica, no podemos pasar por alto a Virgilio. Entonces, todos esos aspectos, como muy bien mencionas, están totalmente relacionados con a pesar de que Quevedo era miope y por eso usaba sus famosos lentes llamados Quevedos, nos muestra que tenía un buen ojo Quevedo para ver las situaciones y poderlas reflejar. Y también tenía un muy buen oído porque sabe manejar las palabras justas, precisas, para consolidar y potencializar el propósito de sus obras, como lo es precisamente los sueños y discursos. Hablar de estos personajes, referir hasta incluso refranes, ¿no? Que nosotros lo podemos ver en el Quijote con Sancho Panza, de estar refiriendo todo el tiempo refranes. Quevedo también usa en muchas de sus obras, entre ellas los sueños y discursos, menciona estos refranes y va en contra de ellos muchas veces, así como de, dejen de estar citando esta filosofía popular, así como así, reflexionenlo, analícenlo, con textos o cuando se mencionan términos de estos de espiritualidad, de como el alma de Garibay, que no la quiso ni el diablo ni Dios, y él comienza a cuestionar así como de, no digan eso es una blasfemia, Dios nos ama, entonces, ¿cómo que no va a amar la alma de quien sea, aunque sea Garibay, aunque sea un personaje totalmente censurable, nos va a amar a todos? Entonces, ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones sí destacan, pero otra vez, como lo mencionaba al principio, ese es otro punto de convergencia con Dante. Dante también era consciente de la importancia de la lengua, era consciente de que se tiene que tener un buen oído para lograr el objetivo de la obra en cuestión. Creo que un apartado del cual creo que nos atrapa a nosotros como deseosos e ilustres lectores, como bien nos cataloga Quevedo en un inicio del prólogo de los sueños, es precisamente este inicio de Sueños y Discursos, donde Quevedo construye una perspectiva satírica a través de sus sueños sin dejar de basarse en un entorno imaginario, para así y de esta manera logra dar un espectáculo hilarante y demostrar y relucir las verdades ocultas de la vida, siendo desde cuerpos desmembrados en un juicio, las cárceles en el infierno,
el cuerpo del alguacil, hombre. El narrador se convierte en una especie de corre ve y dile de su misma era. Esto siendo un recurso de lenguaje como muy rico, como usted bien lo mencionó, jocoso. El hecho de que nuestro narrador se convierta en un corre ve y dile, por así mencionarlo, parece algo jocoso para nosotros como lectores, ¿no? Sí, totalmente. Y es otra vez, muchas veces se tilda a la literatura de mala manera, como al ser un ente de la ficción, de la creación, de la poiesis, piensa que no tienen repercusión en la vida cotidiana de sus lectores. Piensan que me voy a leer para despejarme del mundo y olvidarme de mis problemas, ¿no? Mucha gente hasta lo dice en relación con el cine, ¿no? De, yo voy a ver una película para olvidarme de mi realidad y quiero enfocarme en eso. Pero la realidad que nos dice que la ficción, sin importar cuál sea su medio, la intención es adentrarnos más a la realidad porque nos hace ver posibilidades. Para mí esa es una de las mejores formas de definir a la literatura. Es esta voz que se le da a las posibilidades, esta voz que se le da al hubiera. Entonces, cada vez que estamos nosotros frente a la comedia de Dante o estamos frente a los sueños y discursos de Quevedo, sí, estamos con una obra artística que sigue la poiesis, que sigue la creación, sigue todos esos elementos y esos recursos tan característicos de la literatura. Sí, pero por el otro lado, tenemos este reflejo de la realidad, este corre y ve y dile, muy buena frase para sintetizar, ¿qué es la literatura? Esos son los escritores. Obviamente, los escritores que trascienden a sus tiempos es porque fueron unos muy buenos corre y ve y dile, porque te estoy mostrando mi realidad, mi contexto, mi situación, porque no estamos hablando de autores de ciencia ficción que están proyectando un futuro a partir tal vez de lo que están basados hoy. Estamos hablando de un Dante, estamos hablando de un Quevedo que reflejan de muy buena manera sus creencias, la tradición que estaba detrás de ellos, pero lo mencionan de tan buena manera que ellos se transforman en unos autores pertenecientes a esa tradición. Ellos tal vez no eran conscientes, ellos tal vez estaban siguiendo los cánones del momento, que la imitatio, muy al estilo de Cicerón, y la inventio, y todas esas situaciones tan características que imperaron en las letras desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, de lo que estamos un poco hablando en estos momentos, pero ¿quién diría que 700 años después, o en el caso de Quevedo, que nació hace 441, íbamos a estar hablando de ellos? ¿Y por qué estamos hablando de ellos? Porque fueron unos muy buenos corre y ve y dile, porque nos hicieron ver a partir de ese chismecito, a partir de esos recursos, nos hicieron saber quiénes eran ellos, no tanto desde una perspectiva personal, porque tal vez no tenemos la certeza, a pesar de que hemos leído biografías y algunos comentarios de sus contemporáneos, pero tal vez no conocemos ni a Dante ni a Quevedo como hombres, pero sí como hombres de letras, hombres que leyeron, hombres que reflexionaron, hombres que vieron su realidad, hombres que escuchaban a su entorno y que lo supieron llevar muy bien a esa página en blanco y lo supieron hacer, por un lado, en la comedia y por el otro lado, en los sueños y discursos. Ahorita que mencionaba que usted, que no conocemos tanto a Dante como a Quevedo como hombres, los conocemos como hombres de letras. El semestre pasado tuve la dicha de llevar la materia de Dante y su siglo con la maestra Victoria Montemayor. Y uno de los apartados que analizábamos era precisamente que tenemos esta concepción de que Dante personaje es el Dante real dentro de la Divina Comedia. Vamos a considerar que el Dante que está atravesando el infierno y que va en este viaje donde nosotros vamos junto con él, con los ojos vendados, tomados de la mano de Virgilio, por así decirlo, nosotros como lectores, creemos que es Dante quien bajó al infierno realmente. No creemos que es un personaje. Y llega un punto donde al topar contra la pared de decir, ah, caray, es que Dante, este es Dante personaje, no es Dante hombre real. Es un recurso maravilloso, a mí me parece extraordinario, porque creo que no es nomás porque sí que existe esta confusión en un inicio de la obra. Creo que es maravilloso que se utilice el recurso donde consideramos a Dante un Dante real que va caminando por el infierno para después llegar a su purificación, ¿no?
Sí, y eso es algo que es muy importante. Por ejemplo, en la anterior mesa se hablaba de eso, es decir, cómo relacionar a Dante, estamos hablando específicamente de Dante, con las épocas actuales. Y yo creo que el mejor ejemplo para valorar a autores como Dante y como Quevedo es entenderlos en su tiempo. Entonces, esa clase que mencionas en relación con que dio la maestra Victoria Montemayor es muy bueno. ¿Por qué? Porque tal vez muchas veces nosotros, entes nacidos a finales del siglo 20, o algunos que nos están viendo, esperemos que sean muchos, nacidos ya en el siglo XXI, es decir, ya tienen 21 años, ya, aunque no lo crean, ya estamos con personajes que nacieron en el siglo XXI, ya pueden estar hablando de estos temas que normalmente se piensan mucho en relación con la educación superior. Tenemos que entenderlos en su época. Hoy en día, vamos a hacer un escenario hipotético, que Dante y Quevedo tuvieran redes sociales. Entonces tal vez tendríamos la posibilidad de conocer su vida real, porque tal vez se toman una foto cuando se fueron de vacaciones, ahí por ejemplo Quevedo tomándose su foto cuando se fue a Italia, cuando iban junto con el valido del rey, entonces ahí podemos ver a Dante cuando lo exiliaron, entonces saliéndose triste de su amada Florencia, tomándose la foto, cabizbajo, poniendo en Facebook estado triste, nostálgico. Podríamos conocer tal vez al Dante y al Quevedo hombres, porque tal vez posteaban cosas en relación con su vida personal, sus parejas, sus amigos, en la taberna Quevedo, que era muy famoso por ser borrachín y demás, pues tomarlo ahí, tomarle la foto a la cerveza, etcétera. Y al mismo Dante igual, esas circunstancias, esas situaciones, los primeros versos de algún poema, aquí componiendo, pero eso no existía en estas épocas, cuando estamos hablando de Dante y Quevedo. Entonces, que Quevedo y Dante respectivamente hayan hecho esta magia de crearse un alter ego, es decir, una de las anteriores mesas era Borges y Dante. Pues yo recuerdo muy bien esa escena de la LEF, de que de repente decía Borges, soy yo, Borges, y esa frase que de repente es de wow, ¿no? ¿De qué Borges me estás hablando? ¿Del Borges hombre, el Jorge Luis Borges? Y es cuando te cae el 20 de, no, es el personaje, porque eso que está narrándonos no es la realidad, no es un Borges que no te está haciendo una crónica, no te está contando el chismecito, te está escribiendo un cuento por el cual él se desdobla muy al estilo de Dostoyevsky y otros grandes escritores de esta denominada literatura universal, y Dante y Quevedo logran eso, porque pero tenemos que entender, por ejemplo, en el caso particular de Dante, tenemos que entender que muchas veces todavía existía este debate si la literatura era buena o era nociva, porque son mentiras y las mentiras son pecado, entonces aléjense de los literatos, porque los literatos nos están engañando constantemente, así como de hoy, muchos siglos después, es de, hey, tranquilo, es ficción. Es como cuando estamos en el cine y estamos viendo una película de acción y de repente explota algo en la pantalla, ninguno de nosotros nos tiramos pecho tierra en el piso porque pensamos que la onda expansiva de la bomba nos va a afectar. Somos conscientes de que estamos frente a un hecho de ficción. Pero en estas épocas, principalmente de Dante, todavía existía ese debate de la ficción es buena o como bien decía Platón, que los poetas estén fuera de la república. Esos aspectos son muy importantes. Entonces, como muy bien mencionas, Ivette, ese aspecto de repente estar leyendo, en el caso tanto de Quevedo como de Dante, en sus respectivas obras, está hablando el alma. Perfecto. Y estás entonces hablando de una cuestión importante, es la esencia de estos personajes ¿pero es de ellos o es de otro? Entonces, esa situación es muy interesante vista desde el contexto de la época. Hoy tal vez entendemos sí, es un Dante ficción, un Dante, es un yo lírico, ¿no? Hablando en poesía, es un personaje, es un alter ego creado. En el caso de Dante, sí, es un yo lírico, punto. Pero eso lo entendemos hoy, siglo XXI. Pero hay que entender lo que de repente hubo gente como de, wow, Dante pudo ir al infierno, ¿no? Así, wow, impresionante. Es un elegido, ¿no? Eso visto desde una perspectiva vista optimista, porque también había otra gente de, ¿y este qué? ¿Cómo que fue al infierno? Algo mal habrá hecho, ¿no? ¿Qué le está pasando, no? Y va en contra del dogma, porque pues, él no es ningún santo ni nada para poder tomar esas determinaciones. Pues, esas situaciones son muy atractivas y eso es lo que empodera, por decirlo de alguna manera, las obras de estos dos grandes autores. En efecto, y pues precisamente, ¿no? El pensar que Dante pudo haber bajado al infierno es algo muy interesante, sobre todo que yo no dudo que con todos los aspectos geográficos y estudios geográficos que se hicieron después de la obra de la Divina Comedia,
de dónde estaban las puertas del infierno, yo no dudo que hubiera personas que fueran a buscar las puertas del infierno, que se fueran a encontrar con Caronte, y yo no lo dudo, no dudo que hubiera personas que no fueron a buscarlo, realmente. Yo lo hubiera hecho. Creo que en la actualidad lo estamos haciendo, tal vez no con Dante, pero sí con los extraterrestres y demás. Pongamos History Channel y seguramente tal vez vamos a encontrar hay programas que hablan de las ciudades subterráneas, y no me sorprendería que alguno de esos capítulos, yo no soy muy asiduo a ese programa, pero no me sorprendería que en una de esas dijeran que está basado en hechos reales, alguna visión o alguna que tal vez era estos Illuminati Dante, y entonces él en realidad está haciendo una analogía o una situación relacionada con estas conspiraciones o con estos grupos secretos, y en realidad entonces el infierno no era el infierno tal cual, sino que era un nombre enigmático. No me sorprendería que lo hayan creído en su época y que en la actualidad lo sigamos creyendo. O sea, nosotros podemos vender la idea, tú y yo podemos venderle la idea History de hablar de, no, los infiernos tanto de Dante como el infierno de Quevedo están basados en lugares reales. Ellos pertenecían a un grupo secreto, y estos textos son justamente el reflejo de que no podían quedarse, su pecho no era bodega, y entonces hacían ver estos. No me sorprendería crear esa ficción, o sea, sería hasta digno de una novela, así como muy fantasiosa, de hablar justamente, ¿no? De que tanto el infierno dantesco como el infierno quevediano en realidad eran lugares reales, ciertos, geográficamente ubicables, pero que todo era un misterio envuelto en los recursos y en los recovecos que nos brinda la literatura. Pero sí, en efecto, la interpretación que se le daba a las obras, tanto de Dante como de Quevedo, en su momento, generaban estas polaridades. Por un lado era como de entenderlo, son producto de una tradición. Pues, ni Dante inventó el infierno tal cual, o sea, sigue una tradición, obviamente le pone de su cosecha, su estilo, su grandeza, ahí se ve reflejada en Dante. Y qué decir de Quevedo. Quevedo era consciente de la Divina Comedia. O sea, en la actualidad sabemos que existe un libro de la comedia anotada por Dante Alighieri a los márgenes. Entonces significa que él sí leyó a Dante. Si no, no se lo inventó ni nada, pero ambos autores son producto de una tradición, pero hoy lo sabemos gracias a los estudios filológicos. Pero en la época donde pues no todos tenían la oportunidad de estar estudiando como lo podemos hoy, afortunadamente, y con este tipo de homenajes, este tipo de conversatorios, congresos y demás, que abrimos perspectivas en torno a los autores. Pongámonos en los zapatos de un personaje contemporáneo de Dante o de un personaje contemporáneo de Quevedo, que sí, o sea, contrario a lo que podríamos pensar, tal vez no eran con nivel universitario, etcétera, pero sabían escuchar, tenían muy buena memoria. Entonces, a pesar de no ser lo culto como lo podemos entender hoy en día, sí tenían nociones. Entonces, pero de repente era admirable de, wow, Dante y Quevedo pudieron viajar al infierno, pero obviamente ellos tal vez no eran conscientes del sueño de Cipión, de Cicerón y esta larga tradición, los mismos sueños de José, ¿no? Tenemos a José el Soñador, etcétera. Existe esta tradición, pero la forma en la que la pintan nuestros autores respectivamente es de tal manera tan vívida que sí te llega a hacer dudar, poniéndome en los zapatos de un contemporáneo de estos dos autores, sí te hace dudar de, pues no se habrán ido, sí, o sea, en realidad sí habrán sido elegidos por el destino y haber sido protagonistas de estas aventuras que nos cuentan. Sí es digno de cuestionarlo. En efecto. Y pues me parece muy interesante lo que usted menciona respecto a toda esta carga generacional, por así decirlo, en cuanto a las letras, con base en toda esa carga generacional de literatura, de conocimiento, y nos ponemos a pensar, bueno, Quevedo es muy probable que sí haya leído a Dante, pero ¿qué inspiró a Dante? Entonces, creo que para poder hablar del imaginario, de este imaginario de la literatura, como lo es el infierno, y lograr analizar a profundidad qué es aquello que Dante pudo haber dejado en Quevedo, creo que debemos conocer qué inspiró a Dante como este imaginario del infierno que se encuentra desde la literatura clásica, tal como vemos en la Odisea, con, con Odiseo acudiendo a las puertas del reino de Hades para consultar a Tiresias, el adivino, o los antiguos griegos que imaginaron un inframundo en el cual las almas de los seres humanos eran conducidas bajo el poder y mandato de Hades. La concepción de los griegos al inicio era de un lugar poco deseable, el cual, pues, cuenta Odiseo que la sombra de Aquiles, el héroe, clamaba por volver a la tierra, o sea, clamaba, pedía
lloraba por volver a la tierra. Entonces, pues así fuese un jornalero, él deseaba regresar a la tierra a estar un segundo más en las tierras de Hades. No obstante, pues vamos a ver que a partir del siglo VI a.C. Comenzó a verse el más allá como una especie de división entre los muertos justos y los muertos injustos, aquellos que fueron buenos y aquellos que fueron malos. Vemos toda esta concepción moralista, por así llamarlo, y de esta manera, pues la creencia trascendió aún en las tierras de Hades, pero de esta forma las almas llegaban justo con base en el comportamiento que habían tenido en vida. Esto viéndolo un poco en Dante, este ejemplo de cómo te comportaste en vida, quién fuiste en vida, qué hiciste en vida, y así te voy a castigar en el infierno, o así te vas a ir al purgatorio, o así vas a lograr purificarte en el paraíso, ¿no? Pero quién fuiste, qué hiciste, eso es lo que a mí me importa. Esta concepción la tenemos desde el siglo VI a.C. y tal va a ser los campos elíseos, donde va a ser un lugar placentero, hermoso, digno de las personas buenas o digno de las personas justas, por así llamarlo. Entonces, me parece muy interesante cómo podemos catalogar esta influencia que tuvo Dante en Quevedo, pero también me parece más interesante ver qué pudo haber inspirado a Dante, aun si no estamos seguros de ello. Parece divertido ponernos a pensar y analizar un poco en qué fue lo que inspiró a Dante. Al menos a mí me apasiona mucho pensar en qué pudo inspirar al gran poeta Dante Alighieri. No, sí, coincido totalmente en esa curiosidad. Creo que ese es el leitmotiv de nuestra vida filológica y creo que hasta de seres humanos. Por eso hemos ido evolucionando, porque siempre tenemos esa curiosidad de saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué podemos aportar. En el caso particular de Dante, efectivamente, es decir, en Quevedo como que es más fácil rastrear sus influencias y las características elementales de su obra. En el caso particular del Sueño del Infierno, podemos encontrar ciertos elementos, ciertos comentarios de donde Quevedo más o menos se pudo decir. Obviamente, como les comentaba hace unos minutos, se sabe claramente que Quevedo leyó la comedia de Dante y tiene una versión anotada. Tiene una versión que la que él tenía estaba ya comentada de por sí. Entonces ya tenía comentarios, lo que nosotros conocemos como ediciones críticas, tenían los comentarios de a qué se refería y cuáles son el simbolismo, etcétera. Y más aparte, Quevedo le puso de su cosecha haciéndole anotaciones al margen. Eso lo tenemos muy claro. Pero en el caso de Dante, efectivamente es cuestionarnos. Nosotros tenemos que partir de un hecho de que nada viene de la nada. Es decir, de una u otra manera, tenemos fuentes de donde nosotros nos podemos asir para crear algo nuevo. Porque muchas veces, hoy en día, en esta posibilidad, en esta añoranza de querer ser único y diferente, como que uno echa de menos o la hace a un lado así como de, no, es que no está siendo original. Y como que hay que hacer entender hoy en día en esta hambre y en esta necesidad de querer ser únicos y diferentes u originales, tenemos que hacer entender de que esto que les decía, nada viene de la nada. Porque si nosotros comenzamos a hablar de las fuentes de Dante o de las fuentes de Quevedo, muchas personas pensarían de que lo estamos demeritando, así como de, ay, entonces no son originales. No, todo lo contrario. Pensando tanto en Dante como en Quevedo, seguían una tradición de la imitatio. Es decir, se basaban en fuentes y ellos le abonaban con su estilo, le abonaban a las necesidades. O también estaba la inventio, es decir, pero la inventio no nace de la nada. Es decir, uno puede ser muy creativo, pero sigues una tradición, sigues una visión, hasta incluso quieres ir en contra de la tradición, tienes que conocer la tradición, si no, no sabes contra qué vas. Entonces, es algo que aportaron los vanguardistas hace 100 años. Ellos dominaron primero la técnica clásica para después ir en contra de ella y que lo que ellos decían fuera algo totalmente nuevo. En el caso particular de nuestros autores es lo mismo, y en el caso particular de Dante es muy interesante, porque las formas de llegar a la cultura y al conocimiento en la época de Dante no se parecen en nada a las épocas de Quevedo y mucho menos a nuestra época, porque nosotros tenemos al alcance hoy en día cualquier texto. Obviamente todavía hay textos muy difíciles de conseguir, pero están cercanos. Tenemos desde el ámbito académico, podemos tener los préstamos interbibliotecarios, ya existe la magia del escáner, entonces podemos escanear un texto y mandármelo por la web y no hay ningún inconveniente. Pero pensar en un autor como Dante, que otra cosa que también tenemos que hacerle entender a las personas que tal vez no están tan inmiscuidas en estos vericuetos filológicos, es que Dante y Quevedo no solamente vivían de sus letras,
no eran estos autores becados que pues podían vivir de su arte, ellos no vendían sus obras, ellos no iban a congresos, ellos no daban, no sé, ponencias magistrales que cobraran, ellos no se iban a, viajaban por el mundo divulgando su obra, no, ellos tenían otras ocupaciones en su vida. Es decir, tampoco estoy diciendo que las letras era su hobby, era su pasión y demás, era algo de hombre del Renacimiento, ser de la guerra o ser político, pero también hombre de letras. Entonces, esa perspectiva también es importante, es decir, no era decir, pues es que Dante, pues cuando no estaba escribiendo estaba leyendo. No, o Quevedo lo mismo, dices, no, o sea, obviamente no había televisión, no había redes sociales, tal vez en los viajes podían ir leyendo, pero también no había electricidad, no había lamparita para poder leer, no había el Kindle para hacer la letra más grande y con iluminación a nuestro antojo, a nuestro acomodo. Entonces, tenemos que entender que ahí está la valía de nuestros autores, que sí escribieron grandes obras, producto de una tradición. Y vamos a enfocarnos en Dante. Pensemos que en Dante son 2 siglos atrás de Quevedo. Entonces, cuestionarnos de cómo le hizo Dante para conocer esos testimonios muy al estilo de la Odisea, muy al estilo de la Eneida, cómo pudo hacerlo y cómo se le pudo imaginar él a poder mezclar esa situación clásica sin olvidar el dogma cristiano y poder brindarnos una obra como la Divina Comedia. Eso que tú mencionas de esa curiosidad, creo que todos la tendríamos que compartir con todos los autores. Hoy estamos hablando de Dante y de Quevedo, pero es algo importante que hacer incluso con autores contemporáneos. Podemos entender su cultura, pero es importante darle su debido valor de que como con algo, con una larga tradición, se puede crear algo nuevo y se puede dar un mensaje nuevo, al grado de que hoy en día, cada vez que hablamos del infierno, pensamos en Dante, no pensamos en Homero, aunque él habló del Hades. No estamos hablando de Virgilio, a pesar de que Virgilio fue el guía de... Cuando hablamos de Virgilio hablamos como guía, no hablamos como un creador imaginario del inframundo. Cuando hablamos de la Odisea, hablamos de algo complicado, algo que dura muchos años. Esa es la historia de Odiseo. Cuando hablamos de Virgilio, estamos simple y llanamente hablando de un guía. No estamos hablando de algo infernal, no estamos hablando de algo de inframundo. Cuando hablamos de inframundo, ese apartado está destinado para Dante. Cuando hablamos de algo que sea como muy infernal, por eso hablamos de algo pues dantesco, ¿no? Por las imágenes que logró mostrarnos Dante. Y aquí es donde tendríamos que coincidir todos. ¿Cómo le hizo Dante para crear esas imágenes sin olvidarse las tradiciones de las que seguía? Obviamente ahí está la aportación de Dante, pero ¿cómo logró, con una lengua vulgar, como él la mencionaba, logró crear esas historias? Y no lo olvidemos, la comedia está escrita en verso, aunque nosotros la leamos en prosa, porque muchas veces es difícil este eterno complejo o esta eterna complejidad de traducir la poesía. Muchas veces podemos leer la Divina Comedia en prosa, porque facilita, aquellos que no manejamos bien el italiano, pero la comedia fue escrita en verso, entonces así como de todavía está un reto más, es usar esta imaginería, usar estos tropos, usar esta tradición, sin olvidar la inventio, y en verso. Obviamente estamos hablando de renacentistas que lo tenían muy, muy asiduo a su cotidianidad, pero ahí está ese aspecto, cuestionarnos cómo logró Dante concatenar de muy buena manera la tradición clásica, la tradición cristiana y su propio interés como cualquier artista de innovar, de aportarle algo tanto a sus contemporáneos, y no sé si Dante pensaba en la posteridad. Si no lo pensó, le informamos que lo logró, porque hoy, 700 años después de su muerte, seguimos hablando de la trascendencia y la huella que ha dejado en cada uno de nosotros y en consecuencia en toda la cultura que nos envuelve. En efecto, sí. La verdad me quedé sin palabras por divagar, imaginar toda esta trascendencia, toda esta influencia tan grande de ambos autores, que hoy precisamente 14 de septiembre, ¿cómo coincidieron las fechas también? Yo creo que nada es coincidencia. Y pese a eso, diremos que coincidieron las fechas de hoy, 700 años a hablar de Dante, y hoy, 400 años a hablar de Quevedo, en un mismo día, en el día de su cumpleaños, por así decirlo. Al rato le cantamos las mañanitas. Exactamente, sí. Sí, es algo, obviamente son estas coincidencias como lo que ocurría con Shakespeare y Cervantes y demás, que son estas supuestas coincidencias cronológicas, pero sí, es esa situación.
Otro aspecto que es importante que mencionabas muy bien de la geografía o la arquitectura del infierno, es otra cuestión que en cierta medida también coincide con el sueño del infierno de Quevedo. Es decir, cómo ordenar el infierno, es decir, podemos hablar de sí del castigo, los justos y los pecadores, etcétera, pero también cómo generas la taxonomía, cómo generas la categorización de quién es más pecador. O sea, en el caso de Dante, era un excelente arquitecto porque lo organizó de muy buena manera. Quevedo es un poco, como lo menciona Lázaro Carreter, la obra de Quevedo es un tanto fragmentaria porque por lo visto escribía así por momentos y no le daba esa cohesión, pero si ya lo analizamos con lupa, también coincide en eso Quevedo con el infierno de Dante. Coincide en esta categorización de que no es lo mismo ser un cornudo a ser un hereje. Entonces, aunque no lo menciona de manera tan explícita como lo hace Dante con los círculos del infierno, Quevedo también lo sabe categorizar, aunque obviamente le da más prioridad al comentario satírico, burlesco, etcétera. Pero si yo lo analizamos con lupa y hacemos una lista ya muy consciente de lo que va refiriendo, ahí tenemos otro elemento de convergencia, también de la tradición, de saber medir eso. Ahorita estamos hablando desde una perspectiva 100% occidental, por eso hablamos de los griegos, por eso hablamos de los latinos, pero por lo visto esta necesidad de premiar al justo y castigar al injusto, lo vemos en todas las culturas, incluso las orientales. Existe esta visión de el castigo, el darle un sentido a la razón, mejor dicho, darle un sentido a la vida en este mundo, porque es cuestionarnos de qué me sirve ser bueno en este mundo, y entonces ahí es donde entra la ontología y decir, si te portas bien en este mundo, hay un mundo eterno en donde se te va a premiar. Te portas mal en el mundo y va a haber un castigo eterno. Por eso esta visión de las almas que se ha mencionado a lo largo de este homenaje a Dante es fundamental. Ese aspecto de la trascendencia, ese aspecto de la espiritualidad, incluso de que en el caso particular de los sueños y discursos de Quevedo y en el caso particular de Dante y su Divina Comedia, este aspecto del sueño precisamente, usar el sueño como vehículo para poder moverse, para poder desplazarse y también para darle cierta verosimilitud a la historia, porque lo que estábamos hablando de que Dante y Quevedo fueron al infierno y la respuesta era de ellos per se no, fueron sus almas, porque el sueño y el mundo onírico es el mundo de las almas, ¿no? Después lo veríamos de manera grandiosa con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Siglos después de Dante y décadas después de Quevedo, lo veríamos muy bien en el primero sueño, cómo el alma se sale aprovechando el sueño y puede hacer este viaje totalmente trascendente filosófico en el primero sueño de Sor Juana. Pero en el caso de nuestros autores era como de deslindarse de, pues es el sueño, ¿no? Mi alma es la que se desprendió de mí y por eso por eso pudo hacer sus andanzas en el caso particular del tema que nos toca, en el infierno. Es como de, no soy yo, no soy, entonces, mi piel no está quemada o ni nada por el estilo por lo que yo viví, sino que fue mi alma, pero mi alma regresa y el alma son las potencias del alma, ¿no? La memoria, el entendimiento, la voluntad. Entonces, ahí está ese aspecto de la potencia del alma, la memoria. Entonces, basados en esa visión de la memoria, esa potencia del alma, por lo visto, nuestros autores se apoyan en ella para poder escribir sus obras. Y en consecuencia, un poco deslindarse de eso, de que no soy yo, ¿no? O sea, las almas andan en los sueños, ¿no? Y en vez de querer soñar con otra cosa, pues, tuvo esta vivencia y esta visión, el alma regresó, como el alma tiene memoria, porque es una de sus potencias, pues me lo hizo saber, y yo que tengo el don de la escritura, pues lo escribí, en el caso de Dante en su Divina Comedia, y en el caso de Quevedo en sus Sueños y Discursos. Precisamente hace unos instantes estaba pensando en que ese orden de cada uno de los infiernos, cómo podemos ver, yo creo que todos hemos escuchado la frase de, espérate mamá, es que yo tengo orden en mi desorden. ¿Sí? Bueno, algo así yo creo que podría ser el infierno de Quevedo, donde mientras con Dante vemos un infierno escalonado, donde vamos dirigiéndonos hacia la izquierda, cosa curiosa, una crítica fuerte de la época también, donde nos vamos dirigiendo hacia la izquierda cada vez en el infierno, para ir bajando más y más y más y más. Vamos a ver algo un poco más lineal con Quevedo,
algo, pues, es fácil apreciar el orden dantesco, pues, es un poco más fácil apreciarlo. Y la distribución de los pecadores ya no va a depender de lo que hicieron, de sus valoraciones morales, sino va a depender de su oficio. Como bien dijo el maestro Leonel, no es lo mismo ser un cornudo que ser un hereje. Y este castigo pues se va a ver reflejado en el entorno conceptista, perdón, de Quevedo. Entonces, pues para esta idea, los sueños son ambientados en otro mundo y el sueño del infierno se aprecia claramente este escalonamiento de los castigos y no nada más eso, sino de los pecadores, por así decirlo, de los oficios. Sí, exactamente. Y ese es un aspecto importante, porque también tenemos que entender otra vez a Quevedo. Quevedo, por lo visto, era un ser muy disperso, por eso muchos críticos citaba, por ejemplo, a Lázaro Carreter, que decía, no, pues es que la obra de Quevedo es muy fragmentaria, como que es de momentos, pero también eso lo debemos de entender en el contexto del barroco, en este miedo al vacío y que todo tenía que estar lleno, incluso el infierno. O sea, el infierno tiene que estar así, lleno de imágenes, lleno de personajes. eh, Insisto, a la primera lectura del Sueño del Infierno no encontramos esa categorización de quién es quién, el médico, el sastre, el cornudo, el buscón o la buscona, y como que nada más vamos viendo así como una galería, como si fuéramos en una carretera y de repente estamos viendo así personajes así pasar o los árboles rápido, así vemos muchas veces en Quevedo, contrario al infierno de Dante, donde sí hay una estructura, incluso hasta conversan largo y tendido con algunos personajes. Con Quevedo era de una frase, porque lo que él le interesaba era avanzar, como que tenía esta ansiedad, se muestra una ansiedad, por decirlo así, del personaje, que es conocer, como que no sé si es que ya que él quería salir o quería abarcarlo todo, o, no, o si quería encontrarse a alguien en específico, que es uno de los puntos de contraste entre Dante y Quevedo, el infierno de Dante y de Quevedo, que es, para Dante, Judas es el peor de los pecadores. Para Quevedo, no. Para Quevedo, el mismo Judas le dice, hay más, o sea, al fondo todavía hay más pecadores y peores que yo, entonces como que rompe Hay fila. Exacto, exactamente, entonces como de tú sigue y vas a ver que hay cosas peores que de lo que yo hice. Entonces, esa situación es muy importante también entenderla en el contexto, como lo decíamos. La obra de Quevedo es totalmente barroca, entonces no puede haber ni un espacio, el orden en el desorden, creo que esa es la frase perfecta que puede ejemplificar a Quevedo, porque en su infierno, así a primera vista lo podríamos ver que es como un collage. Entonces, si lo quisiéramos hacer en la analogía con las artes plásticas, lo de Quevedo es un collage, o sea, porque están todos los personajes revueltos, entonces tienes que buscar con lupa, conocer un poco su historia, tal vez tener referencias de la obra del mismo Quevedo, de la imaginería o del simbolismo que tenían ciertos personajes y ciertos oficios en la obra de Quevedo y válgase la redundancia, de la época en la que vivió Quevedo y las tradiciones, pero en el caso de Dantes es una obra muy renacentista, o sea, es la perfección, casi, casi, Fibonacci sería fanático de él si viera así el infierno, así como de, mira, queda todo perfecto, o sea, está todo medido, todo ideal, todo estructurado, perfecto, ¿no? Y a su vez facilita un poco la comprensión. En el caso de Quevedo es, a ver, busca tu pecado favorito y a ver de dónde encuentras en todo este collage, encuentras a tu pecador, encuentras a tu mercader, encuentras a tu cornudo, encuentras a tu médico, encuentras a tu sastre, encuentras al alguacil, todas esas situaciones ahí lo podemos encontrar. Entonces, este orden también es un reflejo del arte y la forma de percibir el arte y tal vez también la vida de nuestros autores. Tenemos por un lado un Dante bien estructurado, bien ordenado, y por el otro lado tenemos a un Quevedo totalmente barroco, en donde la intención es la misma, pues el fondo es el mismo, lo que cambia es la forma. Claro, hay infinidad de textos en donde vamos a encontrar el más allá o el tema de este viaje al más allá. Creo que la curiosidad ha llevado al hombre a adentrarse en lo que no conoce y anhela conocer, como está la idea del imaginario que se ha manifestado desde inicios de la literatura, alimentando la inquietud del ser. Quevedo es un espíritu de la sátira y la crítica, cultivado por el dolor y amor vivido en España, un espíritu que creo posiblemente esté en su propio sueño. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y muestra de esta trascendencia y esta importancia es que nuestros dos autores
No sabemos tal vez ellos per se en dónde están, si en el infierno o en el paraíso. Pero lo que sí sabemos es que desde una perspectiva de las letras, para nosotros están en el paraíso, o bien, si van a descender al infierno es porque ellos van a ser nuestros guías. Y qué mejor que confiar en Quevedo y en Dante respectivamente para que nos guíen en este infierno real o en este infierno simbólico que es la mera vida. En efecto. No sé si quieres algo más agregar, Ivette. Por mi parte, dentro del conversatorio es todo. Muchas gracias. Bueno, No, muchísimas gracias. pues agradecemos muchísimo a nuestros conferencistas. Tenemos tiempo para ver si hay algunas preguntas, pero creo que hasta el momento no se había hecho ninguna. Entonces, puedo proceder a leer las constancias que les haremos llegar en su momento. Gracias. Gracias. Muy bien. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, se otorga la presente constancia al maestro Leonel Alisa Antonelli Correa por su valiosa participación en el encuentro cultural del 7º centenario luctuoso de Dante Alighieri. Honoratele altissimo poeta que non fu mai dipartito, en el conversatorio El infierno de Dante y Quevedo, llevado a cabo de manera virtual el martes 14 de septiembre a las 12 horas. Muchísimas gracias. Y por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, le otorgamos la presente constancia a Ivette Angeli Muñoz Castillo por su valiosa participación en el encuentro cultural del 7º centenario luctuoso de Dante Alighieri, Honoratele altissime poeta que non fu mai dipartito, en el conversatorio El infierno de Dante y Quevedo, llevado a cabo de manera virtual el martes 14 de septiembre a las 12 horas. Muchísimas gracias a los dos por su maravillosa participación, de verdad. No, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Ivette por esta amena conversación. Muchas gracias, maestro. También muchas gracias a la maestra Victoria Montemayor y por la confianza de mis maestros. Y pues nada, muchas gracias a la universidad. Me sumo al agradecimiento tanto a la maestra Victoria Montemayor, a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a su Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Ay, Dios.